En esta última parte de la clase de alimentación en producción caprina, en el tema alimentos en caprino, vamos a ver urea y caprinos y los pinos. La urea se utiliza en la alimentación de rumiantes como sustituto de la proteína, siendo un nitrógeno no proteico. Un inconveniente es la forma de suministrarla, por un lado para incrementar la eficiencia de su utilización y por otro lado para reducir los riesgos de toxicidad. La urea se puede incluir en ensilajes y en concentrados para sustituir a la proteína en un alimento. También se puede suministrar mezclándola con pasto picado u otro alimento. Es importante destacar que se requiere de estabulación para el suministro de este suplemento porque de esta forma es más fácil regular el consumo de los animales. Las megatérmicas se caracterizan por tener en general un crecimiento explosivo durante el periodo de lluvias y casi completamente ninguno durante el periodo invernal. El resultado es un pasto con altos contenidos de fibra y bajos niveles de proteína. Estos factores limitan el consumo y la digestibilidad. El consumo de forraje para los rumiantes varía de acuerdo a la oferta y a la calidad forrajera, siendo el desbalance de los nutrientes una limitante muy importante para el consumo de los forrajes. Cuando se suministran suplementos nitrogenados como la urea, los animales aumentan la digestibilidad y por ende el consumo de materia seca. El suministro de urea trae aparejados ciertos riesgos de intoxicación de los animales, los cuales pueden ser superados teniendo en cuenta la forma de suministro en pequeñas cantidades, en comederos y bien mezclados. Este trabajo de investigación se trata sobre la suplementación de urea en una dieta para cabras adultas. El título es El efecto del agregado de urea sobre el consumo de materia seca y ganancia de peso con dietas basadas en Panicum Maximum y maíz. Los autores son del INTA de Catamarca y se publicó este trabajo en la revista Argentina de Producción Animal número 26 y es del año 2006. El lugar de la experiencia, como dije anteriormente, la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Catamarca. El objetivo fue determinar el efecto del agregado de urea en dietas basadas en Panicum Maximum y maíz en cabras adultas sobre el consumo de materia seca y la evolución del peso. Siguiendo con este trabajo, el ensayo se condujo a corral y se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre del 2005 en el campo experimental Santa Cruz del INTA de la Estación Experimental Agropecuaria de Catamarca. Se utilizaron 30 cabras adultas Cruzan-Nubian en estado de mantenimiento con un peso inicial de aproximadamente 40 kilogramos. Se distribuyeron al azar 3 tratamientos de 10 animales cada uno bajo un diseño experimental completamente aleatorizado. Ahora vamos a los tratamientos del trabajo. El tratamiento 1, que es el testigo, tenía 120 gramos de maíz molido más 680 gramos de heno de Panicum Maximum cultivar Gatton más sales. Estas sales consistían en una mezcla de sal iodizada, harina de hueso y carbonato de calcio. El tratamiento 2, que llevaba 0,5% de urea, era igual que el anterior, o sea, 120 gramos de maíz molido más 680 gramos de heno de Panicum Maximum cultivar Gatton más 3,8 gramos de urea más las sales. Y el tercer tratamiento, en vez de 0,5% de urea, es el 1% de urea y la misma dieta anterior, 120 gramos de maíz molido más 680 gramos de heno de Panicum Maximum cultivar Gatton más 7,6 gramos de urea. Acá se duplica en la ración la cantidad de urea que se le pone a la dieta más las sales. El ensayo tuvo una duración de 60 días, con 15 días de acostumbramiento y 45 de medición. Los alimentos fueron mezclados y entregados en comederos grupales por la mañana y a la tarde, en cantidades iguales para todos los tratamientos.
La ración es 0,800 kilogramos en materia seca por animal por día. El consumo de materia seca fue determinado en forma indirecta mediante porcentaje de rechazo cada 4 días. Y los animales fueron pesados una vez por semana durante la mañana antes del suministro de la ración. En este cuadro está el efecto del suministro de ureas sobre el consumo de materia seca y ganancia de peso. En la primera columna vemos los tratamientos, que es el tratamiento testigo, el tratamiento con 0,5 porcentaje de urea y el tratamiento con 1% de urea. Cuando las letras cambian, quiere decir que indican que hay diferencias significativas. Con respecto al rechazo de la alimentación, en el tratamiento testigo hay diferencias significativas con respecto a los tratamientos que tienen urea, si bien el tratamiento que tiene 1% de urea tiene menos porcentaje de rechazo en la alimentación. Con respecto al consumo de materia seca en kilogramos por día, también hay diferencias significativas entre los tratamientos que tienen urea de los que no tienen urea, siendo que tiene mayor consumo el tratamiento que tiene el 1% de urea y con respecto a ganancias de peso diario en gramos por día, sí hay diferencias significativas en los 3 tratamientos, siendo que en el tratamiento con 0,5% de urea prácticamente el doble que en el tratamiento testigo, y el tratamiento con 1% de urea tiene prácticamente el doble con respecto al tratamiento que tiene 0,5% de urea. Es decir, entre el tratamiento 2 y el tratamiento 3 hay una diferencia del doble. Y con respecto a la ganancia de peso en los 45 días en kilogramos, también tiene una diferencia significativa en los 3 tratamientos, siendo el tratamiento 1 el que tuvo la ganancia en los 45 días más bajo, y el tratamiento con el 0,5% de urea es prácticamente el doble, y el tratamiento con el 1% de urea es prácticamente el doble con respecto al que tiene 0,5% de urea. Es decir, entre el tratamiento 2 y el tratamiento 3 hay una diferencia significativa de prácticamente el doble. Ahora vamos a ver los resultados de este trabajo, que ya se lo expliqué en la diapositiva anterior, en el cuadro anterior. Uno de los resultados es que los dos niveles con urea con 0,5% y 1% en la dieta incrementaron el consumo de materia seca total y las ganancias de peso diarias y totales de las cabras adultas. El consumo de materia seca total fue superior en un 14% en el tratamiento 3 con respecto al grupo testigo, y la ganancia de peso a los 45 días del tratamiento 3 fue 4 veces mayor que al tratamiento 1 o al tratamiento testigo. Por último, voy a presentar un trabajo que se realizó en el norte de Neuquén de un sistema silvopastoril con caprinos y pinos que se creía que eran incompatibles y que fue realizado por técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bariloche, por técnicos de la Regional Norte del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén y por la Agencia de Extensión Rural de Chosmalal del INTA. La actividad caprina y la forestación son usualmente consideradas incompatibles. Desde hace algunas décadas, los caprinos y los pinos intentan convivir en el norte de la provincia de Neuquén. En los inicios de la actividad forestal, sus promotores vieron al sector ganadero como el causante del aceleramiento de la desertificación. Los caprinos comúnmente son vistos como promotores de degradación. En consecuencia, intentaron promover un cambio en el uso del suelo con la instalación de plantaciones de pino. A las plantaciones de pino se les atribuye la eliminación de las especies del pastizal natural.
Debido a esto, los ganaderos generalizaron el concepto de que el desarrollo forestal es incompatible con la ganadería, ya que su avance implica menor disponibilidad de campos de veraneada e invernada y, como dije anteriormente, la eliminación de especies forrajeras de los pastizales naturales. Esto se debe a que la plantación de especies forestales exige la clausura al ganado en la etapa inicial y además bajo una plantación densa se pierden las especies forrajeras. Ambos sectores parecen tener razón, pero bajo un correcto manejo, evaluando la capacidad de carga animal de los pastizales, adecuando el nivel de cobertura arbórea e introduciendo los animales en el momento correcto, ambas actividades productivas son compatibles en la misma superficie bajo un manejo silvopastoril. Ahora vamos a ver brevemente qué son sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles constituyen una asociación en la misma unidad productiva de tres componentes: un componente forrajero, un componente leñoso y un componente animal. La convivencia de estos tres componentes generan interacciones biológicas que pueden ser positivas de facilitación o negativas de competencias. Para que un sistema silvopastoril sea exitoso y perdure en el tiempo, deberán predominar siempre los efectos positivos sobre los negativos. En este trabajo se analizaron tres puntos fundamentales. Uno de los puntos es el efecto de la cobertura arbórea sobre la producción del pastizal y la calidad forrajera. Otro de los puntos son los cambios en la dieta de los animales, la preferencia por cada especie y qué rol juega el pino en la dieta de las cabras. Y el tercer punto es el nivel de daño por ramoneo sobre el pino e inferir el momento oportuno para introducir los animales. En esta diapo están los resultados de este trabajo en el que se plantean dos situaciones. Una situación que es el pastoreo convencional en la zona y otra situación es del pastoreo bajo cobertura de pinos. Uno de los resultados es que la producción del pastizal no mostró diferencias entre la situación a cielo abierto y bajo cobertura con los pinos. La calidad forrajera de las principales especies componentes de la dieta tampoco mostró diferencia entre ambas situaciones. Otro resultado es que el pino presentó mayor contenido de proteína bruta y menor digestibilidad que las gramíneas, manteniendo altos valores de proteína bruta a lo largo de la temporada de crecimiento. Otro resultado es que bajo pastoreo convencional los animales compusieron su dieta con 61% de árboles y arbustos, 22% de gramíneas y 17% de hierbas. Cuando se hizo el análisis con el silvopastoreo con los pinos, la composición de la dieta fue exactamente a la inversa: 63% de gramíneas, 15% de árboles y arbustos, en el que había 12% de pinus, que es el Pinus ponderosa, y el 22% de hierba. Esto se debió principalmente a la recuperación del pastizal, producto del descanso de pastoreo generado al cerrar el campo desde el momento de la plantación. Los resultados del pinar en la dieta del caprino son los siguientes. Los pinos estuvieron en cuarto lugar de preferencia en la dieta caprina. Su participación fue en promedio del 12%. La densidad de 400 pinos por hectárea ofrece al alcance de los animales 756 kilogramos por hectárea de materia seca durante los 2 o 3 primeros años de pastoreo. Esto representó aproximadamente un 50% de la materia seca total del pastizal. El daño por ramoneo se dio principalmente en los árboles menores a 1,5 metros de altura. Un 40% de los árboles de esta clase mostró el brote apical dañado. Los árboles de mayor porte presentaron defoliación parcial o total de ramas basales, no encontrándose daño alguno en los troncos luego de 120 días continuos de pastoreo. La frecuencia de daño sobre los pinos aumentó en las condiciones de pastizales pobres.
Cuando se analizaron las ganancias diarias de peso vivo en gramos por día de distintas categorías en las dos situaciones, tanto en pastoreo convencional como el silvopastoreo, en todas las categorías dio mejor aumento de peso en el silvopastoreo, en el diente de leche, en el de dos dientes y en el de boca llena. La conclusión de este trabajo es que el sistema de producción mixto integrado por forestaciones de pinos y la tradicional actividad caprina son perfectamente posibles. Muchas gracias. Algunos de los temas que planteé en esta clase lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos rumiantes menores y a su disposición para lo que necesitan.